Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta tercera edición de webinar. Mi nombre es Melissa, yo voy a ser la mediadora del día de hoy y estamos aquí con nuestra doctora ocupacional, Joana Maldonado. El día de hoy vamos a tratar un tema súper importante que es la variante Delta y los tipos de vacunación. Así que, Doc, coméntame, ¿por qué este tema es tan preocupante? Muchas gracias por la invitación a todos. Gracias a la empresa por permitirme compartir con ustedes este tema tan preocupante que nos está generando la variante Delta. Entonces, para empezar, es importante, ¿no?, que conozcamos, porque es un tema de suma importancia para el sistema de salud y sobre todo también hablamos de una problemática a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes sepan de la variante? Pues evidentemente, lo que menos quisiéramos es que terminemos en un huracán llamado COVID-19. Ustedes saben que ponerle una categoría al huracán significa catástrofe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no queremos? Que el virus siga mutando, que no haya retrasos en la vacunación, que las medidas de prevención no se relajen, porque si seguimos manejando las conductas que venimos teniendo, lo que vamos a tener es que aumenten los casos de reinfección y en eso podríamos entrar al famoso huracán COVID-19. Ok, entonces cuéntanos un poquito más sobre esta variante Delta. ¿Qué la hace tan contagiosa? ¿Por qué la ven tan peligrosa? Bueno, es importante que conozcamos, ¿no? Desde hace muchos años nosotros tenemos conocimiento sobre el virus coronavirus. El SARS-CoV-2 es el séptimo coronavirus patógeno en los humanos, entonces es el responsable de la enfermedad COVID-19. Esto lo venimos teniendo desde la pandemia 2020, todo empezó, como todos sabemos, pero ¿qué es lo importante de este virus, especialmente del SARS-CoV-2? Sí, nosotros sabemos primero que es un virus ARN mensajero, ¿sí?, que tiene ARN. Está envuelto por 4 proteínas importantes. La proteína S, que es una de las proteínas más importantes, quiero que la recuerden porque es importante. Con esta proteína, ¿sí?, el virus se puede conectar fácilmente a la célula hospedadora e invadir la célula, ¿sí? Entonces, con esta proteína hemos tenido muchos avances, se han podido hacer investigaciones, con la PCR, con esta proteína hemos podido tener avances de la vacunación y sobre todo es aquí en la proteína Spike donde más mutaciones se están generando. Tenemos también, obviamente, otras proteínas del virus, el de envoltura, el de membrana, el de la nucleocápside, que son también importantes, pero sobre todo enfoquémonos en la proteína Spike, ¿sí?, que es donde se están presentando de 20 a 30 mutaciones aleatorias por semana en este virus. Ya, bueno, hablando como todo esto de variantes y mutaciones y cepas, ¿cuáles serían las diferencias entre cada uno que tengamos? Es muy importante, ¿no? Venimos escuchando el término variante, mutación, cepa, pero ¿qué significa esto? Son términos médicos, pero que nosotros, la gente, sí tiene que conocer. Buenas tardes. Cuando los cambios, sí, se presentan a nivel del genoma del virus, de su nivel genético. Hablamos ya de una variante cuando distintas, sí, mutaciones se van agrupando. Es, por ejemplo, el código genético es un ejemplo, ¿sí? Del SARS-CoV-2 es ABC. Entonces, cuando se da una mutación ya no es ABC, sino es ABD. Entonces, esta agrupación va generando variantes y cada variante va teniendo su respectiva subunidad. Ahora, ¿qué es tan importante? ¿Cómo lo engloba el CDC? ¿Cómo lo engloba la OMS? ¿En qué nivel le categoriza esta variante? Pues la categoriza en un nivel de variante preocupante. ¿Por qué es tan preocupante? Porque primero hay aumentos en la mortalidad, aumentan las tasas de contagio y sobre todo esto es fundamental, el escape inmunitario. ¿Qué significa escape inmunitario? Que existe la posibilidad de que más variantes vayan existiendo, la inmunidad adquirida, tanto sea por inmunidad natural o por vacunación, no sea muy eficiente en el SARS-CoV-2, sobre todo en la variante Delta, ¿sí? Bueno, ya que hablamos todo de este tipo de variantes, ¿cuáles tú crees que son las más preocupantes y qué tipo de variantes ha existido aquí en el Ecuador? Ya, como bien les decía, ¿qué es lo importante? Hemos tenido, a través de la Universidad de San Francisco de Quito, que realizan las investigaciones genómicas del SARS-CoV-2, ya hemos tenido identificadas algunas variantes, que obviamente son identificadas en diferentes países y les categorizan en función de dónde fueron descubiertas. Entonces tenemos la variante británica alfa, ¿sí?, la variante sudafricana beta, la variante brasileña gamma y la variante india, que la consideramos como variante delta y es la más preocupante de todas.
Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis y le voy a explicar por qué es tan preocupante la variante Delta, ¿sí? El virus tiene una función súper importante que es transmitirse y enfermar en función de la carga viral que el virus genere, ¿sí? Entonces, cada variante maneja un valor R. ¿Qué es el valor R para que todos me entiendan? El valor R nos indica la probabilidad de contagiarse. Es, por ejemplo, la variante alfa tiene un valor R de 4.5. ¿Eso qué significa? Que de 10 personas se van a contagiar 4. La variante brasileña tiene un valor R igual de 4. La variante sudafricana tiene un valor R de 3. Y la variante delta tiene un valor R de 8. Entonces, si hablamos de que 10 personas están en una habitación con un contagiado con variante delta, la probabilidad de que es de 8 personas que se contagien es súper alto. ¿Por qué? Recordemos que hay escape inmunitario y la transmisibilidad es más alarmante. Es mucho más contagiosa. Exactamente. Y en cuanto a las mutaciones, ¿cómo se manejan? Es importante, esta diapositiva que les pongo aquí, si todos están viendo, vemos que nos ubicamos en donde dice Spike, ¿sí? Y vemos que hay diferentes mutaciones que se están presentando a nivel de la proteína Spike. Entonces, la gente dice, hay varias variantes, ¿qué va a pasar con las variantes? Entonces, no lo sabríamos con certeza, pero es importante que también familiaricemos los términos, ¿sí? Sobre todo porque son de preocupación. Ustedes ven que las variantes están catalogadas con el alfabeto griego, ¿no? Alfa, beta, delta, gamma, y evidentemente probablemente sigamos teniendo más mutaciones a final del año. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes de que el virus está mutando cada vez más rápido y evidentemente es a través de la proteína Spike. Bueno, y aquí igual vemos como una gráfica donde nos explicas que la delta es un nivel de contagio muchísimo más alto que las otras variantes. Exactamente. Esta diapositiva la tomé del CDC, que obviamente ellos hacen los seguimientos en los Estados Unidos. Y sobre todo, ¿qué es importante aquí? Nosotros vemos ya en las gráficas que la variante Delta está ocupando la mayoría de diagnósticos, ¿sí? Desde el mes de mayo hasta el mes de julio. Entonces, ya inclusive, ¿qué es el dato importante aquí? La variante clásica se está perdiendo, ¿sí? Ya no se está dando mucho el tema con el contagio con la variante clásica, sino que ustedes ven en cada diapositiva que las variantes están ya, ¿sí? Incrementando en el tema de los contagios. Tenemos la brasileña, la variante alfa y la variante delta, ¿sí? Entonces, es por eso que es muy importante que nosotros asumamos que es un tema de mucha importancia y de preocupación con el tema de la variante delta. Claro, o sea, bueno, ahorita que hablas del nivel que tiene de contagio, o sea, ¿cuál sería más o menos la población que estaría bajo riesgo en este caso? Es una pregunta súper importante. Yo considero que la población vulnerable que estaría más afectada con las nuevas variantes son los niños, porque primeramente tenemos un retraso en la vacunación de ellos, aún siguen investigando a qué edad les van a aplicar, qué vacuna es la ideal para cada niño. Y evidentemente, antes teníamos los casos en el 2020 que los niños COVID generaban tema de casos asintomáticos, neumonías graves, pero que no necesitaban hospitalización. Pero ahora ya estamos hablando incluso de un síndrome inflamatorio multisistémico que se presenta en los niños. Entonces ya no estamos hablando de una sintomatología leve, esto está cambiando y por ende hay que ser tener un poquito más de cuidado con la exposición de los niños. Ahora que hablamos de los niños, vemos que y pues tenemos que seguirles cuidando porque todavía no hay tratamiento, todavía no tenemos la vacuna ideal para los niños, pero sí tenemos la bioseguridad, que les podemos seguir apoyando a nuestros hijos y a los niños pequeños. Claro, o sea, en este caso, como sabemos, a los niños pequeños no necesitan usar mascarilla. Entre 1 a 3 años creo que se está prohibido utilizar mascarilla. En este caso, ¿cómo se tendrían el sistema de seguridad para los más pequeños? Consideraría que es muy importante la exposición. Tener bastante responsabilidad cuando exponemos a los niños, sobre todo al salir. Vemos que ya queremos salir un poco y la gente ya lleva a los niños a los centros comerciales donde hay mucha conglomeración de gente. Entonces, ¿qué sería lo ideal aquí? Obviamente la OMS recomienda el uso de mascarilla en los niños a partir de los 4 años de edad en adelante,
¿sí? Pero si tengo niños pequeñitos, tratemos de no exponerles y sobre todo si es que yo tengo que sacar a mi niño al parque para que obviamente necesitan tener este tiempo de diversión porque eso fortalece su desarrollo, lo hagamos responsablemente, donde no haya mucha gente, donde no haya mucha conglomeración, para que los niños no se vean afectados, ¿sí? Claro, bueno. Ya integrándonos un poquito más en lo que es el tema de vacunación, coméntanos cómo se está manejando aquí en el país, cuál ha sido el porcentaje de personas que se han vacunado y más que todo el tipo de vacunación que hemos tenido aquí en nuestro país. Bueno, con el tema de la vacunación es importante. Yo les recomiendo que visiten la página del Ministerio de Salud Pública, donde está evidentemente cómo va avanzando la vacunación. Entonces, nosotros tenemos una población meta, que era llegar a los 9 millones, que ya lo cumplimos gracias al gobierno, y ahorita necesitamos llegar a la población objetivo. Pero, ¿cómo podríamos considerar que ya la población está inmunizada prácticamente? Es que tengamos las 2 dosis, ¿sí? Justo aquí venía la pregunta de ¿qué es la inmunidad de rebaño? ¿Cuándo la población ya va a estar en la inmunidad de rebaño? Y nosotros necesitamos que el 70% de la población esté vacunada, principalmente. Entonces, dentro de ese 70% que tenemos, gente vacunada que le dio COVID y gente que no le ha dado COVID y está vacunada. Entonces, podríamos hablar ya de un tema de tranquilidad, pero ¿qué es lo importante? El otro 30%, donde hay una población que no ha recibido vacunación y que probablemente le dio COVID y tiene riesgo de reinfectarse. ¿Y qué es la preocupación aquí si no fortalecemos el tema de la vacunación? Vamos a seguir en un círculo de contagio, ¿sí? Por la población no vacunada y seguiremos teniendo tasas altas de hospitalización y más, y sobre todo aumentando la mortalidad. Claro, bueno, y en este caso, ¿cuál es como que el nivel de efectividad que tienen las vacunas? O sea, porque una de las personas dicen, bueno, yo quisiera como que vacunarme con Pfizer o AstraZeneca porque es más efectivo, entonces, ¿cómo funcionaría en este caso el nivel de efectividad? Bueno, ¿qué es lo importante con la efectividad de las vacunas? Lo que se recomienda es, incluso donde pueden encontrarlo, es que a partir de mi segunda dosis, el cuerpo necesita 2 semanas para generar una protección de inmunidad. Porque es importante que nosotros conozcamos esto. Me vacuné con la primera dosis y me dio COVID y me fue fatal con la enfermedad, igual me dio COVID. Es que prácticamente no estamos dentro del rango de efectividad de la vacuna. Me puse la segunda dosis y me contagié al siguiente día. Tampoco, porque las recomendaciones son que tenemos que esperar 2 semanas, ¿sí? Para que el cuerpo genere inmunidad, genere protección, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, hay muchos tipos de vacunas y mucha gente piensa que las vacunas, o sea, les están inyectando el virus y es por eso que tienen esa idea de quererse vacunar porque piensan que si se vacunan van a fallecer o algo porque se están inyectando el virus. Entonces, pues aclararnos igual un poquito eso. Es importante lo que nos comenta Melissa, porque tenemos diferentes tipos de vacunas. Lo ideal es que conozcamos que no todas, las vacunas no tienen virus vivos. Entonces, el miedo de que la gente piensa de que nos están poniendo virus vivos no es cierto. Sí, eso es importante porque hay de diferentes. Nosotros en el Ecuador tenemos Pfizer, que es a base de ARN mensajero. Tenemos ya CanSino, que es a base de vector viral. AstraZeneca maneja con vector viral y sobre todo la Sinovac, que la mayoría de gente está siendo inoculada, maneja virus inactivados. Pero en ningún momento las propiedades del virus son inocular con virus vivos. ¿Sí? Eso sí, hay que tenerlo muy claro. Y bueno, o sea, la pregunta de cuál van a ser los efectos secundarios de la vacuna en el cuerpo y cuáles son las contraindicaciones sobre todo de la vacunación. Ya, con el tema de las contraindicaciones es importante. La principal que tenemos los médicos es que hay antecedentes de reacciones alérgicas de gravedad. Sobre todo el antecedente de que anteriormente, sí, yo tuve un caso de anafilaxia, sobre todo, puede ser con otra vacunación, o sobre todo si es que yo tengo conocimiento de que tengo alergia a la composición directa del ingrediente de la vacuna. ¿Sí? También están algunas enfermedades autoinmunes, sobre todo de corticoides, que manejan dosis muy elevadas, ¿sí? Son contraindicaciones y obviamente eso se debería recomendar directamente con el especialista. El uso de biológicos también como el rituximab. ¿Y qué es lo importante?
La efectividad de la vacuna depende mucho del estado de inmunodepresión, porque puede anular el efecto de la vacuna, ¿sí? En este caso hablamos de efectividad. Por eso es importante que nos preguntemos a los especialistas, sobre todo si tenemos algún tema de enfermedad autoinmune, si es que podemos acceder a la vacunación sobre todo. Claro. Bueno, ¿y cuáles serían los efectos adversos o los efectos que estábamos esperando al momento de vacunarnos? Ya, nosotros manejamos un proceso en el Ecuador que se llama proceso de reporte de ESAVI, de un efecto adverso atribuible a la vacunación. ¿Qué es lo importante que tiene que tener en cuenta la población? Tenemos efectos adversos deseables y efectos adversos indeseables. Entre el indeseable, como bien les comenté, es la anafilaxia, ¿sí? Y no es que se presenta 2 a 3 días después, se presenta al instante, puede ser incluso a los 5, a los 10, a los 15 minutos. Por eso es importante que la gente descanse 30 minutos mientras se está realizando el proceso de vacunación. Y evidentemente nosotros manejamos kit de emergencia de ESAVI en caso de que tengamos una anafilaxia, que evidentemente es un caso muy raro, muy extremo. Y en los efectos deseables tenemos lo común, que es el dolor de cabeza, el malestar de cuerpo, la fiebre, también ha habido casos de vómito, diarrea, mareo, pero son los efectos esperables que se podrían tener. ¿Qué hay que tener en consideración con esto de los ESAVIs? Sí puede ser que haya una relación con la vacuna, con la calidad de la vacuna, ¿sí? Con un error en la vacunación, un evento relacionado con ansiedad, que es lo que más se ha visto, que la gente antes de llegar a la vacunación sufre algún tipo de desmayo, después de la vacuna se desmaya. Entonces, obviamente, nosotros ahí hacemos diagnóstico diferencial con un desmayo vasovagal, o bien se trata de un caso de anafilaxia. Y lo otro también es que podemos tener eventos coincidentes, que se produce después de la vacunación, pero no es causado por la vacuna. Quiere decir que puede ser que una persona no se dio cuenta que estaba teniendo algún proceso dentro de ella y evidentemente con la vacuna uno descubre esa reacción. Uno descubre que estaba pasando por algún tipo de enfermedad y eso es un efecto coincidente que hay que tener en consideración. Ahora, ¿qué es lo importante con el ESAVI? Los médicos tienen que documentar estas reacciones para que se sigan implementando las investigaciones respectivas y así ayudemos también a mejorar la eficacia de la vacunación. Ya, perfecto. Bueno, lleva recalcando la parte de efectividad. Una vez ya vacunado, o sea, el cuerpo realiza como que la inmunidad después de 2 semanas, pero en estos casos últimamente hemos tenido la noticia de que Sinovac, o sea, nuestra vacuna que en algunos casos ya no llegó a tiempo, ¿cuánto tiempo tendría que ser de espera para que sí sea efectivo y no baje el porcentaje de efectividad? Es muy importante. Existen factores que potencian la efectividad de la vacuna y factores tanto positivos como factores negativos. Entonces, ¿qué tenemos dentro de los factores negativos? El retraso de la vacunación es un factor negativo para que disminuya la efectividad de la vacuna. Pero lo ideal sería no retrasarnos y acudir a tiempo. Mientras más tiempo lo haga, puede ser a partir de, llegó mi 28 día, no esperar mucho tampoco, sí, podríamos llegar hasta un tope máximo de 35 días y acudir a vacunarnos, no esperar más, para que la efectividad de la vacuna no disminuya como tal. También tenemos como factor negativo la transmisión demográfica donde yo vivo. Si vivo en un área donde la gente, las personas ya no manejan normas adecuadas de bioseguridad, la tasa de contagios va a ser muy alta y la efectividad de la vacuna va a empezar a ceder. Depende también mucho de la edad de las personas, del estado inmunológico de la gente, de obviamente que gané con mi inmunidad natural cuando me contagié de COVID. Y son efectos negativos que podrían interferir con la efectividad de la vacuna. Perfecto. Yo creo que en este caso, bueno, ya hablamos sobre la parte demográfica. Lo que quisiera saber, creo que es una pregunta que todos tenemos, es al momento de que yo ya me vacune, digo, bueno, ya tengo la inmunidad, todo, pero yo como persona ya me vacuné, o sea, no me importa si la demás población ya no se vacuna porque yo puedo estar a salvo. ¿Cómo nos puedes desmentir ahí? Bueno, qué importante, ¿no? A veces hemos escuchado que la gente dice, yo me vacuné con Pfizer, yo me vacuné con AstraZeneca, yo me vacuné con Sinovac, asumiendo que cada vacuna es mucho mejor que la otra, cuando en realidad el objetivo de la vacunación, las 3 vacunas tienen el mismo objetivo, bajar la mortalidad del virus, y eso es lo que queremos llegar. Y también tenemos que ver, como bien lo comenté anteriormente, la efectividad de la vacuna. La estadística que estamos viendo ahorita en pantalla, yo la tomé de Chile porque evidentemente todavía Ecuador no puede manejar esos datos porque aún la población
no ha terminado de concluir su segunda dosis, entonces no podemos hablar de temas de efectividad hasta no tener los estudios una vez que hayamos inoculado las 2 dosis a la gente. ¿Qué es lo ideal aquí? Estamos viendo que AstraZeneca, Pfizer y Sinovac superan la efectividad del 80%. Entonces, eso para nosotros ya es una respuesta tranquilizadora, ¿sí? Lo ideal es que todos apoyemos a que la efectividad de la vacuna incremente, ¿sí? Mientras más gente vacunada, más efectividad existirá de las vacunas independientemente de la vacuna que existe, ¿sí? Lo ideal es que la vacuna que tengamos al instante nos la coloquemos sin tener la necesidad de estar escogiendo porque no es lo ideal. Yo creo que ese es un tema muy importante de concientización que esperemos empecemos ya a pase boca a boca para tener una mejor efectividad en cuanto a la vacuna. Y bueno, o sea, ya un poco terminando, lo que creo que todo el mundo tiene la duda también es como que si yo ya me vacuné, ¿hay una posibilidad de que yo me vuelva a contagiar de COVID? Exactamente, la efectividad de la vacuna no es del 100%. Todos tenemos que tener ese conocimiento porque ninguna vacuna nos dice 100% de efectividad. Cada vacuna tiene su efectividad, obviamente superan el 90%, que es lo ideal, pero sí hay casos en que la gente vacunada se va a contagiar porque pertenecen a esta población que no ha adquirido ninguna inmunidad e incluso pueden darse casos graves y la gente puede llegar a UCI. Eso es lo importante que tengamos en conocimiento la gente. No porque yo esté vacunado, tengo el 100% de seguridad que no me voy a contagiar o que no voy a terminar el UCI, porque las vacunas no son 100% efectivas. Tienen ese rango, ese 10% que no llegó, ahí puedo estar yo y me puedo terminar contagiando. Por eso lo ideal es que no relajemos las medidas, estemos o no vacunados, sigamos manejando las normas adecuadas de bioseguridad para evitar estas cosas. Y de presentarse casos sumamente graves e inclusive fallecimientos ya con 2 dosis, la OMS recomienda que se hagan investigaciones genómicas virológicas para de esa manera monitorear de mejor manera el avance de la vacunación y así incrementar la efectividad de las vacunas. Puede ser a futuro, ¿no? Porque estamos hablando de un virus que no se sabe qué tiempo va a durar la pandemia y esto lo podríamos tener a finales del año, si es que la investigación se da apropiadamente y sobre todo cómo manejan los sistemas de vigilancia virológico en el país. Es fundamental que el país se centre exclusivamente en aumentar las investigaciones para hacer un mejor mapeo genético sobre la situación de la vacuna y nosotros también podamos tener respuesta como Ecuador, como lo hacen otros países. Genial, ya bueno, un poquito viendo también, en el caso de que una persona se haya contagiado de COVID, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para vacunarse? ¿Es muy peligroso que se vacune antes? ¿Cómo sería en este caso? Lo ideal, si yo me contagié de COVID, tengo que esperar por lo menos 3 meses. Recuerden que después de la fase COVID viene la parte de convalescencia. Y lo ideal es que el cuerpo empiece a sanar, a recuperarse para yo poder acceder a la vacuna. Lo recomendable es 3 meses. Entonces, yo recomendaría que esperen un poco, que manejen tranquilidad hasta que llegue el momento idóneo en el que puedan acceder a la vacunación. Perfecto, Doc. Bueno, ya acabando un poquito más de este tema para tener tiempo de las preguntas, cuéntame cuál es tu percepción de todo esto de la vacunación, cuáles son los cuidados, las recomendaciones que tú nos puedes brindar. La primera recomendación que yo les diría a todos el día de hoy es que no bajemos la guardia, ¿sí? Que nos sigamos cuidando. Les voy a poner el típico ejemplo que siempre les digo a las personas, es que analicemos que estamos en una área con una persona fumando, ¿sí? Así de rápido como yo percibo el olor del tabaco, es así de rápido que se da un contagio de COVID-19. Entonces, lo ideal es que sigamos utilizando mascarilla, nos vacunemos, evidentemente, manejemos el distanciamiento, el lavado de manos, que tiene que ser muy prudente, sí, el uso de gel, sigan manejando la distancia social, que es bastante importante. El uso de mascarilla, ¿qué nos podrías más o menos como recomendar en este caso? Yo creo que la mascarilla se ha convertido en la mejor amiga para todos nosotros, de hecho, la vamos a manejar. Las recomendaciones de la OMS actualmente son utilizar doble mascarilla, ¿sí? Entonces, ¿qué se recomienda? Utilizar una KN95 que me recubra perfectamente el rostro, ¿sí? Y me puedo sobreproteger con una mascarilla quirúrgica, prácticamente. La otra recomendación es, recuerden que la mascarilla de tela no tiene evidencia de que
protege, de que realiza prevención, no es un equipo de protección que nos genera seguridad. Entonces, pero sí tenemos las mascarillas quirúrgicas. Existe la forma de hacer una anudación correcta de la mascarilla, en este caso, haciendo nuditos a ambos lados, ¿sí? Cerrando, sacando estos extremos al centro, ¿sí? Si todos lo ven ahí, lo pongo al centro y pues yo evidentemente hago un sellado correcto de la mascarilla, ¿sí? Cierro que esté completamente perfilado y adicional a esto coloco mi segunda mascarilla, ¿sí? Para que yo pueda tener una mayor protección y aumentar mi bioseguridad, que es lo ideal en este caso, ¿sí? Lo mismo pueden hacerlo con una mascarilla KN95, como les comentaba, y una quirúrgica, o con una mascarilla quirúrgica, y si necesito utilizar una mascarilla de tela, la haga pero por fuera, ¿sí? Para sentirme más protegido. Bueno, Doc, ahorita vamos ya a empezar a la fora de las preguntas. Entonces, con nuestros participantes, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda que nos quieran decir de todo lo que hemos hablado? Bueno, aquí había visto uno que decía... Dame un segundo. Buenas tardes, del Ministerio. Me gustaría consultarte qué opinión te merece la combinación de las vacunas de diferentes laboratorios para quienes deben ir a terceras dosis de las vacunas si es que llega a aprobar en nuestro país. Muchas gracias, Diego, por tu pregunta. De hecho, ¿cómo tenemos nosotros ahorita? Sabemos que hay estudios ya publicados en la New Journal of Medicine de que nos dicen que hay vacunas que están siendo, que incluso con 2 dosis, generan anticuerpos de protección para la variante Delta, ¿sí? Pero sin embargo tenemos que esperar porque no tenemos guías actualizadas todavía y sobre todo son estudios que ameritan más investigación. Con el tema de la combinación de las vacunas, es recomendable que si no tenemos una guía de combinar 2 vacunas, nos sigamos manteniendo con la guía actualizada, que es 2 dosis de Sinovac, 2 dosis de AstraZeneca y 2 dosis de Pfizer. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta tal vez que tengan, alguna duda? Que pueden realizarla ahora, estamos aquí para hacer. Un segundito. Está acá. Bueno, en todo caso, ya terminamos, damos por terminado el webinar. De verdad, muchas gracias por asistir. Este tema estuvo muy interesante. Esperamos que ya exista una segunda parte, ya muy pronto lo vamos a preparar. Entonces, cualquier cosa igual nos pueden escribir por interno y vamos a responder todas las preguntas que tengan. Entonces, muchas gracias, Doc, por el día de hoy participar y nos estamos viendo en otro webinar. Muchas gracias a todos los presentes. No olviden no relajarse las medidas. En verdad es un tema bastante importante sobre la variante Delta. Vemos que esto se va de largo. Y sobre todo, un consejo más que yo les quería dar es, si tienen síntomas, por favor, acudan al médico, que el médico les valore, no se automediquen. Estamos teniendo muchos casos de resistencia antimicrobiana, que evidentemente, incluso con la citromicina, que se volvió muy famosa en la pandemia, estamos viendo que hay gente que amerita cuando está en hospitalización y el momento que llega a necesitar ese medicamento ya no sirve porque hay mucha resistencia antimicrobiana con esto, ¿sí? Entonces, de mi parte, muchas gracias a todos, esperando que esto haya respondido sus dudas y si no lo hice, pues no se queden con la duda, también investiguen fuentes oficiales, las redes sociales no son fuentes oficiales, investiguen en la OMS, en la OPS, en Medscape, en la CDC sobre todo, que está muy al día con la información del COVID-19 y esa sería mi última recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.